Ahorita vamos entonces a dar paso a la presentación de Abraham González Montaño, que nos va a presentar su trabajo de investigación. Eh, no tengo el título, Abraham, discúlpame. Aquí en y es para adquirir el grado de licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Abraham, a quien conozco y veo a diario, se encuentra trabajando en la dirección de este instituto con el director, el doctor Manuel Perlo Cohen. Buena tarde, tengan todos y todas ustedes. Agradezco personalmente a la doctora Natasha por ayudarnos en este evento y agradezco principalmente al doctor Manuel Perlo por abrir el Instituto de Investigaciones Sociales a sus becarios. Sin más, voy a presentar mi tema de investigación, que se refiere a la deuda. Voy a hacer un primer planteamiento del problema. Y para no extenderme y no pasarme aquí con ustedes 2 horas hablando de un maravilloso tema, lo voy a leer. Entonces empieza así. Las sociedades disciplinarias, las cuales, según Michel Foucault, operan mediante la configuración de grandes centros de encierro que domestican al cuerpo mediante una imposición singular de un ritmo, de un determinado lugar según una jerarquía y de una específica función dada a la optimización de la producción corporal, han entrado en desuso. Basta ver la metamorfosis de las fábricas por las empresas, el hospital por la asistencia médica a domicilio, la escuela por la educación a distancia, la producción industrial por la deuda. De forma intempestiva nos encontramos en un reacomodo en devenir que nos recuerde a diario que algo ha cambiado, que ya algo es diferente. Y es aquí donde resuena la palabra control, término usado por Burroughs y que es retomado por Gilles Deleuze para decirnos que ese algo diferente lo podemos entender como la emergencia de lo que este autor llama como sociedades de control. Esta nueva formación histórica tiene una característica en especial que la vislumbra Deleuze de forma contundente. El individuo ya no se encuentra encerrado, sino endeudado. Y aquí es donde vale la pena la comparación. Si bien es cierto, los grandes encierros, producto de las sociedades disciplinarias, tenían como función especial la configuración específica de un cuerpo y por ende de un sujeto concreto que se amoldara a la maximización total de sus funciones físicas en tanto sus efectos, para que todo fuera eficiente y por ende productivo, las sociedades de control tienen una característica en especial que se distancia del poder disciplinario: liberar al cuerpo de las coerciones externas del mismo para ahora ya no coaccionar lo corporal, sino gestionar la misma existencia del sujeto de un modo peculiar, mediante la manifestación de la deuda en el andar existencial del ser con una práctica singular, el poder hacer. Es así como la deuda en nuestros días, como lo plantea Mauricio Lacerato, tiene un poder de despliegue singular que se replica en la existencia misma del sujeto contemporáneo con un axioma en particular. Abro citas. El poder de la deuda se representa como si no se ejerciera por represión ni por ideología. El deudor es libre, pero sus actos, sus comportamientos deben desplegarse en los marcos definidos por la deuda que ha contraído. Se es libre en la medida en que se asume el modo de vida compatible con el reembolso, cierro citas, y ese asumir se establece por el mismo sujeto que voluntariamente quiere contraer deuda y por sí mismo se encuadra a los marcos y contornos de la misma. El poder aquí se manifiesta como lo plantea Foucault, como algo difuso, invisible, se desarrolla de forma sutil, que configura prácticas, modos de ser, modos de existir, en donde no se ve porque simplemente se ejerce. Es por ello que la deuda inaugura de forma intempestiva la forma de vida del hombre endeudado, donde se explota la libertad, donde esa libertad genera coacciones. Ahora bien,
El anterior argumento intrínsecamente plantea un postulado interesante. Si la deuda no se implanta ni mediante la coacción ni por ideología, es decir, no hay de forma externa al sujeto un deber o una obligación impuesta, entonces, ¿qué hay? Un sujeto que desea por sí mismo contraer deuda, que la quiere, que la ejerce por sí mismo. Y eso solo puede funcionar si ese sujeto se ve y se ejerce como un proyecto libre y autónomo que se siente liberado de cualquier coacción y coerción externa de sus límites existenciales. En este sentido, Byung-Chul Han menciona que, abro citas, el yo como proyecto que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coacciones propias. Vivimos en una fase histórica especial en la que la libertad misma da lugar a coacciones. La libertad del poder hacer genera incluso más coacciones que el disciplinario deber. Cierro citas. Y estas coacciones y coerciones internas ejercidas por el mismo sujeto se desarrollan como si hubiera interiorizado la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, en donde sin amo alguno se explota de forma voluntaria. Y de esa misma forma voluntaria, el sujeto ejerce y contrae deuda, sin obligación impuesta, sin coerción ni deber. Es así como de manera privada los solicitantes de crédito ejercen su propia explotación de forma voluntaria y la deuda se posiciona como un placer a explorar, un deseo construido que se postra ante nuestros ojos y nos seduce, nos atrapa, dejando la domesticación de nuestro propio ser entre nuestras manos. Eso fue lo que pasó en la crisis mundial del 2008. Créditos solicitados para el sector inmobiliario, en donde se configuró otro modelo productivo de la vida del endeudado, en donde se demostró que había un hombre eufórico y optimista, que configura sus modos de hacer con el fin de la ganancia, tan esquizofrénico como para no ver los riesgos y tan optimista como para solo ver esperanza en su actuar, porque solo ve en la deuda misma la posibilidad de hallar preñada su existencia para solo vivir en el constante, cruel y tumultuoso futuro, que a pesar de ser la incertidumbre en su máxima expresión, la deuda ofrece cierto grado de sentido y tranquilidad ante ese porvenir incierto, porque al fin y al cabo sabemos que no saldremos de su aparato porque la deuda, hoy por hoy, al fin y al cabo, es tanto infinita como constante. Si no estamos endeudados de forma privada, nos encontramos endeudados de forma colectiva mediante la externalización de la deuda por parte del aparato estatal, que se ha convertido en el prestatario de último recurso. Es decir, aquí se configura una paradoja vivencial increíble. El prestamista de último recurso, al fin y al cabo, es el mismo deudor, en donde la relación acreedor-deudor se diluye para dar lugar a la relación deudor-deudor, en donde la deuda se posterga tanto en el devenir que al fin y al cabo se vuelve impagable, en donde la única salida posible del sistema no es que alguien deje de pagar, como se pensó en el caso griego con el referéndum y con Cipras, sino que en verdad haya alguien que pueda pagar en totalidad la deuda. Como menciona Deleuze, nosotros tendremos que descubrir cómo es que funciona la deuda y las sociedades de control, así como nuestros antepasados descubrieron de forma penosa, pero sobre todo cruel, para qué servían las disciplinas. Abro citas y con esto concluyo, de Deleuze. Los anillos de las serpientes son aún más complicados que los orificios de una topera. Les agradezco mucho. Entonces pasamos a las preguntas y los comentarios.
Buenas tardes. Mencionas que la deuda es más un deseo construido, ¿no? Le da cierta satisfacción a la existencia, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, ¿qué viene a sustituir? ¿Qué le daba sentido a la vida de los individuos en las sociedades disciplinarias y qué cambiaría, qué sentido vendría a sustituir la deuda en las sociedades de control? Como menciona acá, la deuda viene a sustituir estos mecanismos de encierro que producían un cuerpo en específico, ¿no? Y como era una coerción externa al mismo cuerpo, había algo de raro o de sospechoso en ello, ¿no? Tanto que el individuo se postraba dentro de grandes relatos como el marxista, en donde decía hay que liberarnos. Pero llega un momento, una transformación contundente que se postra en el devenir de las sociedades, en donde ya no es necesario coercionar al cuerpo, porque a final de cuentas nuestro mundo se posiciona en deseos. Y los deseos tienen una característica en especial, no te coercionan, simplemente se postran ante ti y tú eres el que ejerces la propia coerción mediante la elección de un deseo. Y así es la deuda, nadie nos obliga a contraerla, nadie nos dice que debemos tenerla, sino simplemente es como una musa que se postra ante nuestros ojos y que nos dice, mira, aquí estoy. Y tú puedes explorarme, puedes conocerme, puedes ejercer el deseo. Pero la característica de nuestras sociedades es esa, ¿no? De que no hay coerción que te obligue a hacer algo. Es más, tú te sientes como un sujeto libre que quieres hacerte y producirte a ti mismo de forma voluntaria. Y ahí está el problema. Eh, Mi pregunta es si, por ejemplo, la deuda política funciona igual que la deuda económica para efectos de el individuo, ¿me explico? O sea, si en la cuestión privada y pública, esta deuda política o hasta deuda filosófica, si se quiere ver así, funciona igual que la deuda económica. Esa es mi duda, pregunta. No te quites el micrófono. O sea, ¿a qué te refieres con esto de deuda política? Porque, por ejemplo, mi gran problema con esta investigación es que todos me dicen tu tema es económico, cuando la verdad, la deuda se manifiesta en un terreno político de construcción existencial de los sujetos o de los seres. Y eso Foucault lo llama de una forma particular, que es hay poder ahí. Y donde hay poder, hay política. Y donde hay política, hay construcción de los sujetos, ¿no? Entonces, por eso o sea, no lograría distinguir entre esto de deuda política o deuda económica. Para mí, toda deuda económica es una deuda política, ¿no? Y hay que recordar este argumento de Schmitt, el alemán nazi, que es genial, por supuesto, donde dice que lo político, a final de cuentas, es como un parásito que no tiene independencia propia más que cuando se construye o se apega a un aparato ya construido. Por ejemplo, la moral, la economía, bla, 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 ¿no? Entonces, por eso yo veo toda deuda económica, a final de cuentas, es una deuda política, ¿no? Pero desde esos linderos. Gracias. ¿Alguien más? Este, bueno, mencionas que la única forma de escapar de esta deuda sería que alguien eh, pagara. ¿Esa es la única manera de escapar de la deuda? Es la única que podría vislumbrar en estos momentos. Ujú. Porque, digo, Cipras fue un buen ejemplo. De hecho, todo el caso griego es un buen ejemplo para la deuda. Ellos cuando decidieron no pagarla, a final de cuentas, se dieron cuenta que era una salida aún más nefasta, ¿no? Porque su país se iba a ir al carajo con todo lo que había contraído, ¿no? Entonces, la única manera de salir de este gran aparato de la deuda es que alguien, en verdad, te diga, yo sí te la pago. Porque ni Estados Unidos tiene la posibilidad de pagarla, es el país más endeudado.
Y cuando vemos a la deuda en términos meramente económicos, nos damos cuenta que el producto real, bruto, Producto Interno Bruto anual, la deuda lo supera 3 veces del mundo. Y ahí es cuando vemos que hay algo de sospechoso ahí, ¿no? Y es interesante preguntarnos, ¿y por qué la deuda funciona así, desde esos linderos, ¿no? Hola, buenos días. Dos preguntas. Una es, ¿cuál es la bibliografía desde donde uno puede rastrear este cambio que tú mencionas? Bueno, mencionaste a Deleuze. ¿Qué libros en específico y cuál es como la literatura que nos puede ayudar a adentrarnos a esto que tú comentas? Y la segunda cuestión es, tú que has leído a los autores, estos autores, ¿dónde identifican este quiebre de sociedades de disciplinarias a sociedades de la deuda? O sea, ¿cuál es como, obviamente sé que una determinación de un suceso histórico en particular como inicio y fin de una época es, bueno, es un ejercicio arbitrario, Ujú. pero ¿cuál es el cambio o cuáles son las estructuras que aparecen o desaparecen que posibilitan a Deleuze a decir hay un cambio de sociedades disciplinarias a unas sociedades estructuradas en función de la deuda? Ok. Eh, la primera. El autor de inicio, o sea, el que es así como mi gran Biblia, es Mauricio Lacerato. Tiene un libro bellísimo que se llama La fábrica del hombre endeudado. Y tiene otro libro que apenas lo acaban de traducir al español que se llama Gobernar a través de la deuda. De Deleuze, donde menciona esto de forma tajante, es en el postscriptum de las sociedades de control, que se encuentra compilado en su libro que se llama Conversaciones. Y si quieres adentrarte así muy directamente al tema de la deuda, el Antiedipo, ese es el libro como que introduce Deleuze y Guattari para pensar la deuda en términos del desarrollo del capital. Y pues bueno, hay muchísimos más. Nietzsche en la genealogía de la moral, el segundo tratado, eh, y te podría decir muchos. Y te los paso, ¿no? Al final. Y la segunda pregunta es muy interesante, ¿no? Eh, Hay un autor italiano que se llama Bifo, Franco Berardi Bifo, eh, que es de la misma corriente francesa postestructuralista, junto con Deleuze, Guattari, Derrida, bla, 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 en donde postran este cambio de paradigma en los 70s, principalmente cuando Nixon desvincula el patrón oro del dinero. Porque una historia de la deuda, a final de cuentas, lo que nos revela es que es una historia concreta del dinero y de cómo ha funcionado el dinero, ¿no? Entonces, cuando Nixon en el 71 desincorpora el patrón oro del dólar y el dólar ya no sustenta su valor en el oro, ahí es donde podemos ver el cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control. Pero hay diversos sucesos que empiezan a escabullirse ahí, ¿no? Decía Michel Foucault que toda transición, a final de cuentas, revela algo muy específico, que no sabemos bien a bien ni cuándo empieza y que no sabemos ni bien a bien cuándo termina. Porque como diría Benjamin, todo cambio, a final de cuentas, tiene resabios de su pasado. Y eso es lo que yo te podría comentar a raíz de ello. A mí me gustaría